Al costado de la carretera de un pueblo austriaco existe un lugar maldito llamado la Guarida del Diablo, donde habita una joven monstruo con un desafortunado y doloroso pasado que atormentará y asesinará a cualquiera que se atreva a acercarse hasta dicho lugar. Es por eso que Tremendusky presenta The Dark. Él es Joseph, un perturbado sujeto que anda en busca de un lugar donde pueda ocultarse, ya que aparentemente es buscado por la policía. Así, después de matar a un comerciante, Joseph se oculta en un lugar llamado la Guarida del Diablo, donde pretenderá instalarse en una cabaña supuestamente abandonada. Y digo supuestamente porque cuando este estaba acomodándose, una monstruosa jovencita aparece para perseguirlo, asesinarlo y morfárselo. Ella se llama Mina, y si te preguntás quién es la muchachita o por qué lo hace, ¿Cómo qué significa? No sé. bueno, ahora te cuento, pero antes conozcamos al otro protagonista de esta historia. Alex. Él es un chico ciego al que Joseph secuestró para abusar y torturar. De hecho, fue él el que le sacó los ojos, y aunque en un principio Mina intenta de asesinarlo, luego logra empatizar con el muchacho y lo deja vivir. Y esto es porque años atrás Mina, que era una niña normal, sufría abusos de parte del novio de su madre. Y cuando ésta se revela, él agarra una bola de Navidad y golpea a la jovencita hasta la muerte. Y después de eso la entierra en el bosque. Y antes de que te cuente cómo fue que terminó acá, volvamos al presente, donde un policía justo cae a la cabaña y encuentra a Alex. Y aunque en un principio nuestra muchacha se esconde, luego termina acabando con este. Y después de eso va en busca de Alex, al que intenta matar otra vez, pero tampoco puede. ¿Por qué no me dejas en paz?, le dice Mina. Hay un número donde debo llamar si a Joseph le pasa algo, y ellos vendrán por mí, le dice Alex. Si me mentís, juro que no te miento, le dice el muchacho. Entonces Mina le cuenta la historia de la Guarida del Diablo y el monstruo que habita ahí, o sea, ella misma. Pero los jovencitos escuchan un ruido de alguien acercándose y se esconden en una cueva. Ahí nos enteramos del infierno que vivió Alex con su captor, al que él mismo justifica solo por temor. Mina, atónita por lo que escucha, se siente identificada con el joven. Tan así que esto hace que ella se humanice más. Ahora hasta siente cómo el fuego quema su piel y esto le asusta. Así que sale a conseguir el teléfono que Alex le pidió. Pero en el camino se cruza con 3 jóvenes que buscan al muchacho y a su captor, y Mina lo deja solo con ellos para que se lo lleven. Tranquilo muchacho, no te vamos a hacer nada, solo estamos buscándote para llevarte con tu familia, y a tu captor lo entregaremos a la policía. Retírense, no necesito a nadie, dice Alex, que le pide ayuda a Mina asustado. Mina, le dice uno de los 3 jóvenes, ese es el nombre de una chica que desapareció hace años en este bosque. Deja de asustar al pibe y llama a la policía, le dice otro de los sujetos. Pero entonces nuestra jovencita aparece y acaba con los 3. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Unos momentos después. ¿Me vas a matar también?, le dice Alex, que ahora conoce la identidad de la jovencita. Ahí tenés el celular que me pediste, le dice ella. Y juntos hacen la llamada y una mujer les atiende. Pero Alex corta. ¿Qué pasó? Volvamos a llamar, dice Mina. Pero entonces Alex le pregunta: Did Joseph scream? Did he cry? Did he piss his pants? I need to know. He tried to run, it was quick. That's it. How did it feel? I don't know. Tell me. Like I just wanted him to go away. Así ambos chicos se van del bosque y entran a una casa, donde se encuentra con una señora con escopeta a la que Alex asesina. Entonces, después de una sopita caliente, Mina le dice: estaba pensando que podemos quedarnos acá, tenemos comida y una casa calentita. Y Alex afirma esto con un abrazo fuerte. Y así, mientras el muchacho duerme, Mina se cambia de ropa y hasta se lava la cara, supongo. Inclusive al mirarse al espejo, ella se ve menos monstruo.
Hasta intenta de comer comida normal, pero no puede asimilarla. Además, llama desde el celular al teléfono que Alex llamó, y la mujer que lo atiende resulta ser la madre del joven que lo andaba buscando. Tantas emociones juntas despiertan aún más el apetito de nuestra prota, que lleva el cuerpo de la anciana hasta otro lugar para morfárselo, pero algo está cambiando en ella, ya que tampoco puede devorarla, y para variar, tiene el recuerdo de cómo fue que mató a su madre después de salir de su tumba. He's my boyfriend, of course I trust him. Why am I still talking to you? Why are you out there looking for my daughter? Mina? Mientras tanto, Alex es encontrado por la familia de la abuela y supongo que es llevado a una comisaría o un hospital, pero Mina logra alcanzar al vehículo y es la causante de que este vuelque. Ahora Alex está herido, al igual que el conductor y la mujer que llama a la ambulancia. Así, mientras la mujer va a socorrer a su esposo, Mina se queda acompañando a Alex, que le pide que cuando regresen a casa le intente de arreglar los ojos, y nuestra muchacha, que está cada vez más humana, lo abraza. Así, minutos después llega la ambulancia y se lleva a Alex, que pide a gritos por su amiga, y la película termina con Mina juntando sus cosas y dejando atrás tanto su hacha como su pasado monstruoso, tan así que una señora la levanta de la ruta y vemos como ella está totalmente humana, lo que me lleva a pensar del que el monstruo que vimos es solo una manifestación de cómo se sentía ella, algo así como una segunda personalidad, o también puede ser que haya sido una maldición y se haya curado por el poder del amor. Vos pensá lo que quieras. The Dark es una buena película de terror con un trasfondo que enriquece aún más la historia, totalmente recomendable. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete, compartí y comentá. Además, seguime en mis redes sociales y en mi canal secundario que te lo dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.